¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Armando Corona, miembro de Motoclub Coyotes de Silao, Guanajuato. Y el día de hoy he decidido dedicar este espacio a fin de dar a conocer a toda la comunidad motociclista los antecedentes y proceso actual del proyecto de reforma del artículo 64 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y de sus municipios. Y sí, me estoy refiriendo en específico al decreto que busca que todos los conductores de motocicletas porten en su casco, mediante una calcomanía reflejante, el número de placa vehicular de la motocicleta. Cabe señalar, banda, que su servidor Armando Corona, soy abogado titulado, litigante, con maestría en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, bueno, ya no tan nuevo, pero con maestría en el sistema penal acusatorio y juicio oral, y con diversos diplomados en otras materias, por lo que tengan la seguridad de que la información que yo les exponga dentro de este espacio, pues es una información confiable y que he sacado en lo personal mediante una investigación que he realizado en la página de Congreso del Estado. Por lo que bueno, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. Este tema, banda, sin duda ha provocado en toda nuestra comunidad motera una serie de dudas e inquietudes, porque muchos de nuestros compañeros desconocen sobre el tema de legislación. Y bueno, si se desconoce sobre ese tema, pues surgen muchas preguntas. Por eso vamos a comenzar desde ceros. ¿Qué es un decreto? El decreto está definido por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato y nos señala que es toda resolución del Congreso del Estado que otorgue derechos e imponga obligaciones a determinadas personas. Así se define el decreto. Conociendo qué es un decreto, entonces les explicaré a grandes rasgos el proceso de creación de un decreto, que es similar al proceso de creación de una ley, o que prácticamente pues es lo mismo. Pero bueno, en un primer momento surge la iniciativa de decreto. Esa iniciativa de decreto se presenta en el Pleno del Congreso del Estado. El Pleno del Congreso del Estado lo admite y lo turna a una de las comisiones. Esta comisión se encargará de realizar el estudio de esta propuesta y en su momento votarla. Si se aprueba, regresará para que la valide otra vez el Pleno del Congreso del Estado, y una vez aprobada se emitirá un decreto que pasará al Ejecutivo del Estado, en este caso la gobernadora del Estado de Guanajuato, quien ejercerá su derecho del veto en un término que marca la Constitución de nuestro Estado, y posterior a eso se publicará en el Diario Oficial del Estado de Guanajuato y enseguida entrará en vigor esta modificación a esta ley, que será obligatoria para todos los ciudadanos que se encuentren en ese supuesto. En este caso, para todos los motociclistas. Explicado de una manera genérica cuál es el proceso de legislación por el cual se tiene que llevar a cabo la entrada en vigor y en consecuencia la obligatoriedad de todos nosotros como motociclistas de cumplir con esa normatividad, vamos a comenzar con los antecedentes que dieron origen a esta propuesta. Y empezamos con el día 7 de marzo de 2022, el diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes y las diputadas y diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, o mejor llamado o más conocido como PRI, quienes en ese momento integraban la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, propusieron y presentaron al Pleno la propuesta de reforma del artículo 64 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, en específico en su fracción 8. Y dentro de esta propuesta de reforma venía inmerso el decreto que se proponía, que quedaba de la siguiente manera, o se proponía quedara de la siguiente manera. Y es así. Artículo 64, fracción 8. Los conductores de motocicletas de menos de 250 centímetros cúbicos de cilindrada invariablemente deberán llevar en el casco protector
el que en parte posterior tendrá inscrito con material reflejante el número de la placa de circulación del vehículo que se conduce. Esta es la propuesta de decreto que realizaban en ese momento el grupo parlamentario del PRI y en específico el diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes. Pero aquí es importante resaltar, banda, que esta propuesta de decreto iba dirigida a aquellos propietarios de motocicletas de 250 centímetros cúbicos hacia abajo. No se hablaba de motocicletas de mayor cilindraje. Sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante cuál fue la razón que originó que esta propuesta de reforma se expandiera a la totalidad de motocicletas de cualquier cilindraje. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Una vez hecho esto, en sesión plenaria, el 10 de marzo de 2022, fue tornada esta iniciativa a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones de la 65ª legislatura del Congreso del Estado. Esta comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones fue la encargada o fue a la que se le encomendó, atendiendo a las competencias que tiene esta comisión, el estudio de este proyecto de reforma y en su momento crear un dictamen en relación a este proyecto de reforma y presentarlo al Pleno del Congreso. En reunión de fecha 28 de abril de 2022, se aprobó la metodología para su estudio y dictamen de dicha iniciativa. Esto lo aprobó la Comisión de Seguridad Pública, es decir, aprobó cómo es que se iba a realizar esta investigación para el estudio y dictamen, es decir, este antecedente que crearía o que daría la pauta para entender que es viable la entrada en vigor de esta reforma o que es viable la aplicación de esta reforma. Entonces, esta comisión estuvo analizando y determinó que la metodología para llevar a cabo el estudio y en su momento el dictamen debía ser lo siguiente. Se debía enviar una iniciativa a los ayuntamientos de los estados, es decir, a los municipios del estado de Guanajuato, León, Silao, Irapuato, Salamanca, San Miguel, etcétera, todos los municipios del estado. ¿Para qué? Para que conocieran el proyecto de reforma y en su momento realizaran los comentarios necesarios o pertinentes a su punto de vista sobre la aceptación o no de este proyecto de reforma. También esta iniciativa se mandó a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Coordinación General Jurídica por conducto de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. Ello para que igual conocieran el proyecto de reforma de lo que contenía el decreto y se pronunciaran respecto a lo que se pensaba sobre este proyecto de decreto o proyecto de reforma. También, banda, en el portal del Congreso del Estado se abrió una plataforma para consultas y participación ciudadana, es decir, donde todo ciudadano pudiera ingresar, conocer el proyecto de decreto y dar su punto de vista al respecto. Y esta plataforma estuvo vigente hasta el 16 de mayo de 2022, que bueno, yo creo que fue muy complicado que la ciudadanía se diera cuenta de esto, a pesar de que se publicó, a pesar de que se hizo público mediante boletines, etc. Pero, así que, y menos la comunidad motera, pues va a estar al pendiente de este tipo de situaciones. Así que, pues casi estoy seguro que no se realizó ningún comentario o punto de vista de la ciudadanía o de la comunidad de motociclistas. Posterior a recibir estos comentarios, tanto de ayuntamiento, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la ciudadanía, entonces se iba a formar una mesa de trabajo integrada por los diputados y asesores, en la cual se iba a discutir
tanto aquellas propuestas que hacía en su momento el grupo parlamentario con su fundamentación y motivación, así como los puntos de vista de las dependencias a los que se dio vista y de las dependencias a las cuales se les notificó para que se pronunciaran al respecto. De los ayuntamientos. Desahogada la mesa de trabajo el 28 de julio de 2022, esta iniciativa quedó como uno de los pendientes legislativos de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones de la 65ª legislatura para la próxima legislatura. Es decir, esta comisión que empezó con el estudio no fue la que terminó, la dejó como un pendiente, dejó eso ahí durante mucho tiempo. Estamos hablando que fue de julio de 2022 cuando se hizo el análisis de todas el proyecto de decreto y las opiniones que dieron tanto los ayuntamientos como las dependencias a las que se giró esta vista, pues quedó ese proyecto ahí en suspenso y fue el 8 de octubre de 2024, ya en 66ª legislatura, que se instaló la nueva Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, que se continuó con el seguimiento a este proyecto de decreto o de reforma. Y fue el 4 de junio de 2025 que se acordó la dictaminación de la iniciativa, así como la celebración de una mesa de trabajo interna previo a la discusión y, en su caso, aprobación del presente dictamen. ¿Cómo es esto? Que una vez que ya ingresó la 66ª legislatura y se creó la nueva Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, se le dio seguimiento a este proyecto de decreto y el 4 de junio de 2025 pues se estuvo discutiendo al respecto y se aprobó una mesa de trabajo en la que se iba a analizar nuevamente esta iniciativa. Y fue hasta el 20 de junio de 2025 cuando se emitió un dictamen por parte de la comisión o de la nueva Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones. Y este dictamen llevaba entre todo su estudio los siguientes puntos de relevancia que algunos coincidían con el proyecto o con la justificación del proyecto de reforma a este artículo. Yo voy a citar algunos. La necesidad de implementar medidas para coadyuvar a disminuir la incidencia delictiva en el estado de Guanajuato. Pues señalaban que tan solo en el municipio de León se estimaba que el 70% de los delitos registrados durante el año 2024 se cometieron mediante la utilización de una motocicleta. Esto fue alguna de la justificación que se dieron para poder aprobar el decreto de reforma a este artículo. Consiguiente, se menciona, esta comisión considera que la propuesta está encaminada a dotar a la autoridad de una herramienta más que le permita identificar a los sujetos que cometen actos criminales a bordo de motocicletas, mediante la identificación del vehículo a través del grabado de la placa en el casco que se utilice. Señalan también que el número de placa en los cascos permitirá que las cámaras de seguridad capturen con mayor facilidad la identidad del vehículo y por consiguiente del conductor. Esto fue alguna de la motivación que señaló la comisión para poder aprobar este proyecto de decreto. Pero hay algo bien importante que quiero señalar y es esto. Señala la comisión que considera que la porción normativa que limita la aplicación de la nueva disposición a motocicletas de menos de 250 centímetros cúbicos de cilindrada es una medida que contraviene los efectos disuasorios que busca alcanzar la propuesta de los iniciantes, porque el crimen organizado, al verse más fiscalizado con un cierto tipo de motocicletas,
se verá forzado a utilizar motocicletas que se encuentren fuera de la norma, sin que esto les implique un costo adicional. Por el contrario, se genera un efecto no deseado, como lo puede ser el aumento de robos de motocicletas de mayores a 250 centímetros cúbicos de cilindrada, afectando gravemente a los usuarios que no tendrán acceso a los beneficios de trazabilidad que ofrece la iniciativa a través de la placa visible de los cascos. Este pequeño contexto que les acabo de referir es lo que dio la motivación para engomar a todas las motocicletas de la cilindrada que fuese, sea de una cilindrada menor a 250 o mucho mayor a 250. Y señala la comisión, por lo tanto, lo más justo, equitativo y benéfico es que la medida se amplíe a todo tipo de motocicletas. En consecuencia, se ajusta la redacción y se reubica la obligación por técnica legislativa. ¿Qué es esto? Que la comisión modificó la propuesta que hacía el Parlamento del PRI y amplió esta obligación a todas las motocicletas del cilindraje que fuera. Y continúa señalando, referimos que el casco deberá tener adherida en un lugar externo visible la calcomanía de materia reflejante que contenga el número de placa vehicular de la motocicleta en la que se traslada la persona usuaria, la cual se expedirá y entregará por el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, y se refiere a SATEG, al momento del registro de la motocicleta. Esto fue lo que dio la motivación para que se creara el siguiente decreto, que es el que actualmente está aprobado. Y dice así: decreto. La 66ª Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato decreta. Artículo único. Se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto a la fracción 5 bis del artículo 64 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios para quedar los siguientes términos. Artículo 64. Fracción 5 bis. En el caso de motocicletas, toda persona que el casco deberá tener adherida en la parte posterior externa calcomanía de material reflejante que contenga el número de placa vehicular de la motocicleta en la que se traslada la persona usuaria, la cual se expedirá y entregará por la autoridad fiscal competente. El SATEG le proporcionará a los propietarios o legítimos poseedores de motocicletas la calcomanía señalada en el párrafo anterior, al momento del registro de la motocicleta que se trate. Las medidas y características de los distintivos a que se refiere la presente fracción se establecerán en disposiciones de carácter general que para tal efecto emitirá SATEG. Y señala los transitorios. El artículo primero transitorio menciona que el presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2026, previa publicación en el periódico oficial de gobierno del Estado de Guanajuato. El artículo segundo transitorio señala que las autoridades estatales y municipales contarán con el término de 90 días hábiles posteriores a la publicación del presente decreto en el periódico oficial de gobierno del Estado de Guanajuato para hacer las adecuaciones normativas o reglamentarias correspondientes. El artículo tercero señala que el SATEG emitirá disposiciones administrativas de carácter general a fin de proporcionar las calcomanías señaladas en el presente decreto a los propietarios o legítimos poseedores de vehículos tipo motocicletas registrados al momento de la entrada en vigor de este decreto. Y banda, les presento, este es el decreto que a la fecha está aprobado y que se aprobó con fecha 26 de junio de 2025 por la diputada presidenta Miriam Reyes Carmona
por el vicepresidente o vicepresidenta, diputada Ana María Esquivel Arrona, y el primer secretario, diputado José Salvador Tovar Vargas, así como el segundo secretario, diputada Rocío Cervantes Barba. Y la fecha en que se aprobó este decreto, se colocaron las formalidades necesarias para enviar al Ejecutivo, y esto es el proceso en el cual se encuentra este proyecto de reforma presentado. Si recordarán, al principio les señalé que una vez que se aprobara por la comisión el dictamen presentado y se expidiera el decreto, ese decreto se iba a mandar al Ejecutivo. Pero ese decreto que les acabo de presentar debe cumplir con algunas formalidades. Y para esas formalidades nos vamos a remitir a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en su artículo 206, que nos señala: toda ley o decreto que se comunica al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su promulgación llevará el número ordinario que le corresponda, debiendo empezar la numeración a partir del primer periodo de sesiones del primer año del ejercicio constitucional, y se expedirá bajo la siguiente fórmula. Y dice entonces se está refiriendo, banda, a esto: la 66ª legislatura constitucional del Estado del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato decreta. Esa es una de las formalidades. Y la otra es, y concluirá con esta otra: lo tendrá entendido el ciudadano gobernador constitucional del Estado y dispondrá que se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Esa es la formalidad que debe tener el decreto para poderse enviar al Ejecutivo Federal. Y el decreto cumple la segunda formalidad aquí: lo tendrá entendido la ciudadana gobernadora constitucional del Estado y dispondrá que se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Entonces, este decreto cumple con las formalidades necesarias para ya ser enviado al Ejecutivo para que lo revise, ejerza su derecho del veto, lo mande publicar en el periódico oficial del Estado y posterior a eso entre en vigor y sea de carácter obligatorio para los sujetos que se encuentren en el supuesto, es decir, para los motociclistas. Ahora bien, el artículo 58 constitucional del Estado de Guanajuato señala en su segundo párrafo: se reputará no vetado por el Poder Ejecutivo toda ley o decreto no devuelto con observaciones al Congreso dentro de 10 días hábiles siguientes al de su recepción. ¿Qué es esto, banda? Que una vez que el Ejecutivo del Estado reciba este decreto, tiene 10 días hábiles para hacer observaciones y regresarlos al Congreso. Dice: el proyecto de ley o decreto vetado en todo o en parte por el Ejecutivo será devuelto con sus observaciones al Congreso. Deberá ser discutido de nuevo por y si fuese confirmado por las 2/3 partes del número total de votos, será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. O sea, si una vez que el Ejecutivo del Estado, es decir, la gobernadora del Estado de Guanajuato, reciba el decreto que ya ha sido aprobado por la por el Congreso del Estado, tiene 10 días hábiles para revisarlo, hacer observaciones y regresarlo para que se vuelva a discutir. Una vez que se discutió por el Congreso del Estado, basta que las 2/3 partes del número total de votos para que sea confirmado. Y entonces regresa al Ejecutivo, pero únicamente ya para su publicación, ya no para observación nuevamente, sino ya para su publicación. Ahora,
Todo proyecto de ley o decreto, una vez aprobado, se emitirá al Ejecutivo, quien si no tuviera observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. En el caso que nos ocupa, el decreto se emitió con fecha 26 de junio. A la temporalidad que tenemos ahora, que ya estamos dentro de la segunda semana de julio, es muy probable que ya se haya recibido por el Ejecutivo del Estado y es viable en este momento tener los acercamientos necesarios para poder buscar que se hagan observaciones de parte del Ejecutivo para que se vuelva a dar una discusión o un reanálisis y poder buscar entonces un cambio en este decreto que favorezca a la comunidad motociclista. He analizado, he visto que en diversas plataformas existen grupos que al parecer están teniendo comunicación, están haciendo mesas de diálogo con el Ejecutivo o con el personal del Ejecutivo del Estado para buscar convenios que favorezcan a la comunidad motociclista. De mi parte, hacer de conocimiento a toda la comunidad motociclista del estado de Guanajuato que en este momento todavía estamos a tiempo de poder lograr un cambio que favorezca a todos los motociclistas y que no se estigmatice como delincuentes por el simple hecho de portar o de manejar una motocicleta. Banda, estos son mis comentarios, mi punto de vista. Hace falta dialogar sobre qué va a pasar si pierdo mi casco, las responsabilidades que se originan, los gastos que se van a originar por tramitar esa calcomanía que se va a pegar ahí al casco, las multas derivadas de la falta de cumplimiento de esta nueva ley, si es que en su momento se llega a publicar en el Diario Oficial del Estado. Quiero señalar que hasta este momento no está publicada todavía en el Diario Oficial del Estado. Por lo que, repito, estamos en el momento procesal de llegar a un buen diálogo con las autoridades. Banda, fue un gusto saludarlos, me despido de ustedes. Recuerden, mi nombre es Armando Corona, miembro de Coyotes MC Silao, Guanajuato, y nos vemos la próxima. Saludos.